Buenas tardes, estudiantes. Hemos estado viendo en el transcurso de todas estas clases a los microorganismos como responsables o asociados a la enfermedad. Hemos estudiado factores de virulencia y cómo estos microorganismos pueden producir daño en los individuos cuando ingresan en algún sitio de la economía humana. Sin embargo, el ser humano como persona, está rodeado de un mundo de microorganismos eh, que lógicamente pueden instalarse en diferentes partes de la superficie de la piel y de las mucosas del humano, y esto es lo que constituye la microbiota normal. Está constituida esta microbiota normal por bacterias y virus que lógicamente habitan en el mundo exterior al cuerpo humano. Es importante que para hablar sobre la microbiota es necesario hacer una definición de lo que es microbiota normal, conocida antiguamente también como flora microbiana normal. Es un conjunto de microorganismos que habitan en la piel y en las mucosas del cuerpo de los individuos sanos. Esto hay que diferenciar de lo que se conoce con el nombre hoy en día de microbioma, que es contenido genómico de la microbiota y a las funciones que cumple en su entorno. Cuando hablamos de microbiota, tenemos que hablar de simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? No es más que una asociación íntima de especies diferentes. Esta asociación puede presentarse bajo tres formas: comensalismo, mutualismo y parasitismo. El comensalismo se caracteriza porque uno de las especies se beneficia y la otra es indiferente. El caso que tenemos aquí en la diapositiva es un ave que está en un nido, que ha aprovechado una rama del árbol para eh, hacer su casita, digamos, su vivienda, escapar de los depredadores que podrían estar en el piso, lógicamente protegerse del sol y de las inclemencias del tiempo. Y el árbol no se beneficia ni se perjudica por el hecho de que se haya instalado el nido del pajarito. Eso es comensalismo. Mutualismo es cuando las dos personas o cuando las dos especies se benefician. En este caso tenemos a las aves y a un ciervo, el ciervo que es parasitado por una serie de ectoparásitos que lógicamente le molestan, le producen incomodidades, y las aves tienen la característica de alimentarse de estos ectoparásitos. Entonces, las aves se benefician al comer estos nutrientes, y al quitarle los ectoparásitos al ciervo, también el ciervo se beneficia porque va a tener menos individuos en su superficie corporal. En cambio, el parasitismo se caracteriza porque uno de los huéspedes o uno de las especies se beneficia. En este caso es el piojo, que se alimenta del ser humano, y en el ser humano produce una serie de molestias que se traducen por prurito y otras manifestaciones que se traducen en una enfermedad. Esto es la simbiosis, si ustedes quieren, en el mundo exterior. Pero cuando hablamos de microbiota, ¿cuál es la simbiosis? Muchas de los bueno, ¿quiénes son los individuos, las especies relacionadas? El ser humano, por un lado, ¿no es cierto? ¿Que va a aportar con qué va a aportar? Él va a aportar con un nicho, con un área, con un hábitat que le va a dar humedad, acidez, nutrientes, y la otra especie son los microorganismos que les rodean y que van a aportar al individuo una serie de otros mecanismos, como ser, por ejemplo, ocupación de receptores para que no se fijen microorganismos patógenos, la producción de
sustancias ácidas también que van a proteger de la fijación de microorganismos patógenos. La simbiosis es entre el ser humano y los microorganismos que los rodean. Estos microorganismos lógicamente van a colonizar o se van a instalar a nivel de la piel y de las mucosas, que son las áreas que están en contacto con este medio ambiente. Son muchos los microorganismos que se ponen en contacto y cuando se ha estudiado el microbioma humano a partir de estudios de la secuencia genética, o sea, del gen que codifica al ARN ribosómico en su fragmento de 16S, que es el que se mantiene casi constante y es el que ha permitido la clasificación filogenética de las bacterias, se ha podido determinar que en el individuo humano existen dos tipos de microbiotas. Una microbiota residente que se caracteriza por estar constituida por microorganismos que pese a ser eliminados por cualquier mecanismo, por ejemplo el lavado, uso de antisépticos, ellos siempre se mantienen y se restablecen por sí mismos, por eso es residente permanente. En cambio tenemos otra microbiota transitoria, que está constituida por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos que pueden instalarse o habitar algunos nichos del individuo humano, pero solamente se mantienen en estos nichos por algunas horas o algunos días o semanas, por eso decimos transitorio, no es permanente. Sobre todo esta microbiota permanente puede convertirse en patógena. Cuando hablamos de patógena, hablamos de enfermedad. Y entonces debemos reconocer entre los microorganismos patógenos aquellos cuya presencia necesariamente va a dar lugar a la enfermedad. Ejemplo les doy. Mycobacterium tuberculosis. Cuando está presente siempre hay la enfermedad. No existe Mycobacterium tuberculosis como microbiota transitoria, por ejemplo, ¿no? Siempre va a producir enfermedad, alteración del órgano o del sitio donde se instala. Y los oportunistas, que no necesariamente microbiota patógena oportunista, que no siempre producen enfermedad, es decir, van a, como su nombre lo indica, aprovechar de algunas circunstancias, de algunas condiciones que le va a ofrecer el individuo y que va a permitir que estos microorganismos se instalen y produzcan algunas alteraciones donde se instalen estas bacterias. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota normal? El individuo cuando está dentro del útero, eh, eh, como feto, generalmente es estéril. Es decir, siempre es estéril. Cualquiera de sus estructuras, ya sea piel o sus mucosas, son estériles. Cuando nace, ya sea por parto normal o por cesárea, es cuando se expone a microorganismos del medio ambiente y va a adquirir su microbiota normal. Si es el nacimiento por parto normal, los microorganismos que van a formar la microbiota son los microorganismos que colonizan la vagina de la madre y son los primeros que se van a instalar tanto en piel como en mucosas. Si el niño nace por cesárea, lógicamente los microorganismos del medio ambiente y de las personas que participan en el acto de la cesárea van a aportar a los microorganismos que van a instalarse a nivel del recién nacido. Esta microbiota va cambiando con el transcurso del tiempo. Es decir, los niños tienen una microbiota muy diferente de una persona adulta y de una persona de la tercera edad. ¿No? Va modificándose constantemente a medida que van pasando los años. Y esto lógicamente por las actividades que desarrollan
y la posibilidad de ponerse en contacto con otros ambientes donde existen algunos otros microorganismos, ¿no? Eh, es importante ver que la microbiota normal eh, también tiene relación con el tipo de alimentación. Si los niños se alimentan con leche materna, tienen una microbiota intestinal diferente de los niños que se alimentan con leche de fórmulas. Lógicamente que a medida que van creciendo y su alimentación va siendo más variada y mixta, la microbiota es reemplazada por otro tipo de microorganismos. La microbiota tiene que ver también con el hábitat de las personas. No es lo mismo la microbiota de los individuos que viven en áreas urbanas como los individuos que viven en áreas rurales o los individuos que trabajan o pernoctan en el hospital, ¿no? La microbiota va a ser diferente donde se encuentra el individuo. Si las personas, o sea, los individuos, consumen antibióticos porque tienen alguna enfermedad, estos antibióticos no solamente actúan contra el microorganismo patógeno, sino también tienen una función inhibitoria sobre la microbiota del individuo, ya sea intestinal o ya sea de la piel. Esta microbiota también estará influenciada por la capacidad que tienen algunas personas de convivir con algunas mascotas, ¿no? Con los perritos, gatitos, aves, etc. Lógicamente, también tiene que ver la microbiota con los hábitos de limpieza de los baños, la limpieza, la higiene de las personas. No es lo mismo la microbiota de aquellas personas que toman su baño diariamente o 2 veces al día que aquellas otras personas que lo hacen ocasionalmente. Y la microbiota también tiene la posibilidad de cambiar y estar relacionada con un entorno familiar, ¿no? De casi los mismos microorganismos vamos a encontrar en los individuos que constituyen a la familia. Entonces, no es siempre constante, sobre todo la microbiota transitoria. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué le damos importancia a la microbiota normal? Y hoy en día con el estudio o con el proyecto del microbioma humano, pues cada vez se está encontrando relaciones entre la microbiota intestinal principalmente y algunas patologías. Y eso se debe a qué. Vamos a ver cuál es la importancia de la microbiota normal. Se comporta pues como una barrera defensiva, es decir, va a interferir la instalación o el establecimiento de microorganismos patógenos tanto a nivel de piel y mucosa. Por eso decimos barrera defensiva, no les va a permitir ingresar. ¿Cómo no les va a permitir ingresar? Mediante la competencia por sustratos nutritivos, es decir, la microbiota se va a consumir todas sus fuentes de carbono, nitrógeno que existen en el medio y no le va a permitir que los patógenos que están llegando tomen estos nutrientes para su sobrevivencia. Van a competir también con receptores. Hemos visto que los microorganismos necesariamente tienen que adherirse a las superficies, ya sea a través de sus fimbrias, de sus cápsulas o de sus proteínas de membrana externa. Esa adherencia lo hacen a nivel de ciertos receptores que se encuentran en las células que tapizan la piel y las mucosas, ¿no? Y si esos receptores, que son, digamos, puertas de ingreso para los microorganismos, están custodiadas o resguardadas por microorganismos que hacen la microbiota normal, no van a permitir el ingreso de microorganismos patógenos. Ahora, estos microorganismos que están colonizando estos sitios no están inertes, sino también ellos están en una actividad metabólica, se reproducen, se multiplican
y como producto de su replicación y multiplicación van a modificar el medio ambiente, es decir, van a formar, por ejemplo, ácidos, ¿no? Ácidos orgánicos de diferente tipo que van a bajar el pH del medio, condición que no es buena para el instalamiento de microorganismos patógenos. O bien van a producir algunas sustancias inhibitorias, como ser las bacteriocinas, ¿no? Que actúan sobre estos microorganismos patógenos. Por eso decimos que la microbiota normal se comporta como una barrera defensiva, protege de la instalación de microorganismos patógenos. Cuando hablamos de microbiota intestinal, principalmente, muchos de los microbios o microorganismos que habitan en el intestino del hombre producen ciertas enzimas que tienen acción sobre ciertos productos que consumimos y que nosotros carecemos de la capacidad de desdoblarlos, de metabolizarlos, porque carecemos de un sistema enzimático. En cambio, estas bacterias tienen ese sistema enzimático, los desdoblan y forman productos más sencillos que pueden servir lógicamente como nutrientes para los microorganismos que comparten este nicho, o bien otros productos que pueden ser absorbidos por los enterocitos y ser sustratos o bases para la síntesis de nutrientes en células que constituyen la economía humana, ¿no? Así, por ejemplo, el caso de la celulosa. La celulosa es un polisacárido que lo consumimos generalmente con las verduras, pero que nosotros no tenemos todo el sistema enzimático como para degradarlos, como para destruir, metabolizar aquello. En cambio, las bacterias sí lo hacen y van a formar monosacáridos sensibles que pueden ser fácilmente absorbibles o metabolizados por las células del intestino. Hablando siempre de la microbiota digestiva, muchos de ellos son capaces de sintetizar algunos nutrientes, es decir, son capaces, por ejemplo, al actuar sobre algunas proteínas, formar aminoácidos, ¿no? Y sabemos que nosotros no podemos sintetizar, pues necesitamos aminoácidos preformados y los vamos a asimilar a partir de la actividad metabólica de los microorganismos que colonizan el intestino. Sintetizan vitaminas, es muy conocido la síntesis de la vitamina K, de la vitamina B12 y algunos folatos. Y también el otra importancia o el otro rol que juega la microbiota normal es que participa en el equilibrio inmunitario de defensa frente a infecciones o frente a la agresión de microorganismos patógenos, ¿no? Ellos van a mantener la producción de ciertas citoquinas que van a estimular tanto al sistema inmunitario innato como al sistema inmunitario adquirido. Bueno, pues, si bien la microbiota intestinal tiene funciones como la interferencia bacteriana, la inmunomodulación, la producción de algunos péptidos activos eh, que participan en el metabolismo de las células, que mejoran la asimilación de algunos nutrientes, que sintetizan vitaminas, producen ácidos grasos de cadena corta muy importantes para la asimilación de estos mismos y formar sustratos para el metabolismo de células musculares, por ejemplo. Si bien van a jugar un rol muy importante en la regulación del tracto gastrointestinal, van a prevenir a las alergias, una alteración de esta microbiota, que se conoce con el nombre de disbiosis, va a dar lugar también a cierto tipo de alteraciones. Por ejemplo, el síndrome metabólico, la instalación de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad
tienen que ver con una alteración, con una disbiosis de la microbiota intestinal. Se ha podido ver que esta disbiosis, esta alteración va a permitir la instalación de otros microorganismos que van a producir algunos otros péptidos y van a ser absorbidos y van a actuar a nivel del sistema nervioso central, actuando sobre todo a nivel cognitivo. Por ejemplo, el autismo está relacionado con la disbiosis de la microbiota intestinal. Los estados depresivos también tienen que ver con la microbiota intestinal. Cuando se altera esta, lógicamente se facilita la instalación de procesos alérgicos de diferente índole. O sea que la microbiota intestinal es muy importante para el mantenimiento de la homeostasis del individuo. Un desequilibrio en estos microorganismos, la pérdida, ya sea por antibióticos o por tipo de alimentación, va a llevar a una disbiosis y esa disbiosis también se va a traducir por procesos patológicos como lo hemos expuesto. ¿Y cómo está constituida? Pues qué microorganismos forman la microbiota normal. Bueno, esta microbiota lógicamente está constituida por bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. No nos olvidemos que también existen virus y bacterias del grupo de las arqueas, que lógicamente van a variar en su composición y en su cantidad de acuerdo al sitio donde se vayan a instalar. ¿Y dónde se van a instalar? Lógicamente en aquellos sitios que le van a aportar condiciones necesarias para su multiplicación y replicación, ¿no? Nutrientes, temperatura, pHs, etcétera, y de tal manera que vamos a tener, por ejemplo, a nivel de la conjuntiva, una microbiota muy diferente de lo que es la microbiota que constituye el conducto auditivo externo. Muy diferente estos dos de la microbiota que constituye la piel que tapiza o que cubre toda la economía humana, ¿no? Vamos a encontrar microorganismos también a nivel de las mucosas. La orofaringe va a tener una microbiota muy diferente, la nasofaringe de la orofaringe, donde vamos a encontrar una variedad de microorganismos tanto aerobios como anaerobios, ¿no? Lógicamente el aparato digestivo por lo general va a variar también en la cantidad y en la calidad o el tipo de microorganismo. Donde más microorganismos vamos a encontrar es a nivel del colon, donde tenemos una variedad de especies, sobre todo del grupo de las bacterias anaerobias, ya que estas regiones carecen de oxígeno. ¿Qué sitios más vamos a encontrar microbiota? A nivel de la uretra distal y en las mujeres a nivel de la vagina. Es importante hacer notar que el aparato respiratorio inferior tiene que ser estéril. Normalmente es estéril, ¿no? Entonces estamos hablando de piel y de mucosas que lógicamente se exponen al medio ambiente o se ponen en contacto con productos que ingresan, como ser la alimentación al aparato digestivo. Vamos a ver rápidamente cómo está constituida la microbiota de la piel. Sabemos que la piel está constituida por un tejido subcutáneo, una dermis y una epidermis. Y en esta estructura vamos a encontrar dos estructuras muy importantes que son las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Estas dos estructuras son el asiento de la microbiota residente, la que normalmente vamos a encontrar en la piel. Podemos encontrar microbiota transitoria a nivel del epidermis, y es transitoria porque sabemos que el epidermis se descama, entonces los queratinocitos se van eliminando constantemente y lógicamente junto con ella
también los microorganismos que se pueden adherir a esta superficie. No solamente los transitorios, sino también los residentes, pero los residentes son rápidamente restablecidos porque ellos se instalan principalmente a nivel de estos dos órganos, ¿no? Las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. De tal manera que la piel va a estar constituida por una microbiota residente y una microbiota transitoria. Dentro de la microbiota resistente se ha podido determinar que el 4,2% de esta microbiota está constituida por bacterias arqueaes oxidantes de amoníaco. Luego, el resto de la microbiota está constituida por estafilococos coagulasa negativos, principalmente el Staphylococcus epidermidis, como que pueden haber otras especies de estafilococos coagulasa negativos. También están los coagulasa positivos, que son los estafilococos patógenos, dentro del cual tenemos al estafilococo aureus, con factores de virulencia que produce, que secreta, pero que tiene que buscar condiciones apropiadas para que él pueda desarrollarse. Cuando se encuentra en una piel sana o en una mucosa sana, esta bacteria no produce ninguna alteración. Tiene que abrirse esa piel, tiene que haber una solución de continuidad para que esta bacteria empiece a producir sus factores de virulencia. Lo mismo que el Streptococcus pyogenes del grupo A. Normalmente esta bacteria también produce una serie de factores de virulencia, pero tiene que instalarse a cierto nivel y en ciertas circunstancias para producir enfermedad. Podríamos decir también que es un microorganismo oportunista, ¿no? En la piel vamos a encontrar también bacilos gram positivos del género Corynebacterium, tanto Corynebacterium aeróbicos como anaeróbicos. Vamos a encontrar dentro de ellos al Cutibacterium acnes, ¿no? Que forma parte de esta familia, y vamos a encontrar otros bacilos gram positivos como ser Clostridium perfringens, Lactobacillus, que dependerá lógicamente de los sitios donde se puedan encontrar factores que le den condiciones de anaerobiosis a este tipo de bacterias. La flora transitoria está constituida generalmente por el grupo de las enterobacterias, ¿no? Y ahí tenemos como principal microorganismo que constituye la microbiota transitoria a la Escherichia coli, a la Klebsiella, a la Salmonella. La pseudomonas, si bien no es una enterobacteria, es un bacilo gram negativo, es muy ubicua. Se encuentra en todos los lugares, en ambientes secos, en ambientes húmedos, en el agua, en los alimentos, de tal manera que sí forman también parte de la microbiota transitoria de la piel. ¿Qué pasa a nivel de la boca y de la faringe y de las vías respiratorias superiores? A nivel de la boca, cuando nace el niño, generalmente todo este sistema es estéril, no hay. Y los primeros microorganismos en instalarse son los Streptococcus alfa-hemolíticos del grupo Viridans, ¿no? Luego se instalan los estafilococos aeróbicos y los anaeróbicos, o los peptococos o los peptostreptococos. Posteriormente van a dar lugar a la instalación de diplococos gram negativos del grupo de las Neisseria, Neisseria zika, flava, a la Moraxella catarralis. También vamos a tener bacilos gram positivos, ¿no? Los difteroides o las corinebacterias, los lactobacilos. Y podemos encontrar incluso espiroquetas anaerobias, sobre todo en aquellas personas o en los niños cuando están en el proceso de la aparición de sus dientes, en el proceso de la dentición. También se ha encontrado muy relacionado con las placas dentales que dan inicio a las caries dentales, como ahorita vamos a ver, ¿no? Las espiroquetas anaerobias. Y también tenemos otros pocos gram negativos, como la
Prevotella, la rotia, la capnocitofaga. Vamos a encontrar también a nivel de la boca eh, levaduras del tipo cándida, varias especies, y en amígdalas vamos a encontrar a este bacilo gran positivo que es anaerobio elastinomyces. Eh, Estas bacterias tienen la capacidad de comportarse como patógenos oportunistas y producir diferentes lesiones a nivel de las encías. Las lesiones periodontales pueden ser responsables de abscesos peribucales, de sinusitis, de mastoiditis, porque están muy relacionados con, con esta cavidad tapizada por este tipo de microbiotas, ¿no? Los microorganismos que van a colonizar las vías respiratorias superiores, es decir, la nasofaringe, la tráquea principalmente, este, están muy relacionados con los microorganismos que colonizan o que están presentes a nivel de la orofaringe. Lo vamos a encontrar también estreptococos del tipo alfa hemolítico, o sea, estreptococos viridans. También vamos a encontrar estreptococos no hemolíticos. Igual las neiserias saprófitas. Es posible que encontremos estas bacterias, sobre todo el neumococo, que si bien forma parte de la microbiota normal de vías respiratorias superiores, cuando encuentra condiciones, esta bacteria puede convertirse en una patógena oportunista y producir lesiones en el aparato respiratorio inferior. Encontramos también a la Prevotella, melanogénica, micoplasmas, dentro de las bacterias gram negativas. Por lo general, las vías respiratorias inferiores, llámese bronquios, bronquiolos y alveolos, son estériles. Ellos están carentes de una microbiota normal. Tiene que mantenerse estéril. Es importante estudiar la microbiota de la boca porque ellas eh, van a constituirse en factores generadores de alteraciones de las piezas dentarias que se conocen con el nombre de caries. Las caries generalmente se inician por la formación de una biopelícula. Como vemos aquí en la diapositiva, esta media verdosa es una biopelícula que constituye la placa dental. Esta biopelícula está constituida por dextranos y glucanos sobre los cuales se van a adherir bacterias de la microbiota normal de la boca, sobre todo los estreptococos alfa-hemolíticos, dentro de los cuales es muy importante el estreptococo mutans, porque este produce o es responsable de la fermentación de hidratos de carbono y la producción de ácidos que van a producir una descalcificación, una desmineralización del esmalte de los dientes y lógicamente van a permitir el ingreso de bacterias y la lesión que va a avanzar en profundidad y comprometer a la pulpa, dando lugar a pulpitis o dando lugar a periodontitis, o sea, comprometer los sitios donde se instalan las raíces de los dientes, ¿no? Eh, este proceso, lógicamente, de la cariogénesis no solamente es debido por la presencia o la formación de biopelículas, sino que también es ayudado por el consumo, lógicamente, de azúcares, eh, eh, azúcares, glucosas, sacarosas y otro tipo de azúcares, lactosas, ¿no? Que van a ser utilizados por estos microorganismos y la formación de ácidos también que van a dar lugar a la desmineralización de las piezas dentales, ¿no? Este es el proceso entonces de la cariogénesis, donde participan la biopelícula, muy importante, y una serie de microorganismos, sobre todo Streptococcus mutans, pero también están ahí Streptococcus sanguis, mitis,
bovis, otros estreptococos hemolíticos también, lactobacilos y actinomyces. ¿Qué pasa con la microbiota del esófago si estamos hablando del aparato digestivo? Generalmente la microbiota del esófago es la misma que vamos a encontrar a nivel de la cavidad bucal. Y si vamos un poquito más abajo, entramos estómago. Aquí en estómago, lógicamente el pH ácido hace de que muchos microorganismos que están ingresando con la saliva o con los alimentos hacia el estómago van a ser destruidos por la acidez, de tal manera que la cantidad de bacterias a nivel del estómago es muy poca, ¿no? 10 a la 2, 10 a la 2 bacterias por mililitro de contenido gástrico. ¿De qué especies vamos a encontrar? Lo mismo que encontramos a nivel de la cavidad oral. Vamos a encontrar estreptococos, hemolíticos, beta-hemolíticos, a los lactobacilos, a bacterias anaerobias, estafilococos anaerobios, respecto de estreptococos, y tal vez es importante hacer notar la presencia de esta bacteria, el Helicobacter, que tiene la capacidad de neutralizar la acción del ácido formando un microambiente alcalino que le va a permitir entrar por debajo de la mucosa que protege la superficie mucosa del estómago y instalarse a nivel de la capa epitelial del estómago, ¿no? Algunas de ellas viven como microbiota normal, no producen patología y están ahí. Si nos vamos un poquito más lejos, hablamos del duodeno, la cantidad, la abundancia de las bacterias va aumentando hasta un potencial 10 a la 3, ¿no? ¿Y qué bacterias vamos a encontrar? Como muchas han sido destruidas por la acidez gástrica, vamos a encontrar a los lactobacilos, lactobacillus y a los streptococcus. Vamos más abajo, eh, al yeyuno. En el yeyuno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? También van aumentando la cantidad de bacterias. Las condiciones se vuelven diferentes a las del duodeno. Empieza a disminuir la cantidad de oxígeno y entonces empiezan a aparecer bacterias anaeróbicas del género Clostridium, del género Actinomyces, y vamos a encontrar entre otros a los streptococcus y a los bacteroides. En ilión, la cantidad de bacterias aumenta notablemente, con un potencial de 17 o 9, ¿no? Y vamos a encontrar también una microbiota constituida principalmente por microorganismos de tipo anaeróbico. A nivel del colon, miren, la cantidad de bacterias se ha elevado a potenciales de los 12, 10 a la 12, 10 a la 11, o sea, gran cantidad de bacterias, con un predominio principalmente de bacterias anaerobias, y lógicamente a este nivel es donde vamos a encontrar principalmente a las bacterias arcaicas que solamente se pensaban que existían en otros ambientes, pero también venimos formando parte de la microbiota intestinal. Es importante estudiar esta microbiota porque ya hemos visto que ella cumple varias funciones. Una función metabólica, hemos visto que ellas son capaces de digerir algunos alimentos que nosotros no lo podemos hacer y van a permitir la absorción de aminoácidos, de azúcares, de vitaminas, participan en la síntesis de la vitamina K, de la vitamina B12 y de algunos folatos y otros metabolismos que tienen no solamente función a nivel de la mucosa intestinal, sino también que tienen función fuera de la mucosa intestinal, a nivel de muscular, por ejemplo, o del sistema nervioso central. Cumplen una función de barrera, es decir, ellas van a ocupar los receptores celulares y van a evitar que microorganismos que ingresen, patógenos que ingresen, no se adhieran a la superficie o a los receptores de los enterocitos que encontramos en el aparato digestivo. Van a estimular la microbiota intestinal, la producción de
de moco de las células caliciformes, ¿no? Y este moco es el que va revestir todas las vellosidades, protegiendo de la instalación, la fijación y la adhesión de microorganismos patógenos. Cumple, hemos visto también una función de defensa porque está relacionado con la estimulación del sistema inmunológico natural y el adquirido. También dice aquí función de mantenimiento, porque es importante la producción de moco y la actividad enzimática de esta mucosa que mantiene, protege, evita la instalación de microorganismos patógenos que pueden entrar con la alimentación. De tal manera que la microbiota intestinal la podemos clasificar desde un punto de vista funcional en microbiota muconutritiva, es decir, que va a formar el moco, una microbiota protectora, una microbiota inmunomoduladora, una microbiota proteolítica, y no nos olvidemos también el rol que juegan aquí las arqueas o esas bacterias tan sencillas que utilizan elementos simples para la formación de sus estructuras. La microbiota nutritiva se caracteriza por estas tres bacterias, las más estudiadas, la Akkermansia muciniphila, el Fecalibacterium prausnitzii y la Roseburia. Son bacterias que van a producir acetato, propionatos y butiratos, que son sustancias bases para la producción del moco, y también pueden ser absorbidas y comportarse como metabolitos importantes para producir energía a nivel de las células musculares, por ejemplo, o bien también se comportan como nutrientes para otras bacterias beneficiosas que cohabitan con estas bacterias, ¿no? Y mantener la integridad de barrera intestinal. La microbiota protectora, que está constituida por el género Streptococcus, los Enterococcus, los Lactococcus, Leuconostoc, Lactobacillus y Bifidobacterium, son bacterias que tienen un metabolismo fermentativo y como tal producen pues ácido láctico, producen radicales tóxicos, producen bacteriocinas, elementos que lógicamente no son bienvenidos para las bacterias patógenas que podrían ingresar. Por eso es una microbiota protectora. Van a colonizar el moco impidiendo que otras bacterias se instalen y lógicamente ellas también compiten con los nutrientes, ¿no? La microbiota inmunomoduladora, constituida principalmente por Escherichia coli, los estafilococos y los enterococos. ¿Cuál es el rol que ellos juegan? Modulan el sistema inmunitario intestinal. Evitan que sustancias potencialmente antigénicas den lugar a reacciones alérgicas, ¿no? De inmunidad específica. La microbiota proteolítica está relacionada con bacterias que tienen la capacidad de digerir a las proteínas y péptidos. Entre ellas tenemos al Clostridium, a las enterobacterias, muchas de ellas, a las Pseudomonas Fusobacterium, entre otras. Ellas van a ser responsables de la producción de aminoácidos beneficiosos, que sabemos nosotros no los sintetizamos y los vamos a asimilar de esta forma. Van a producir una serie de ácidos grasos de cadena corta que tienen diferentes funciones. Realmente esta función está siendo muy estudiada y relacionada con una serie de procesos patológicos. Lógicamente aquí esta microbiota tiene que mantenerse en una concentración de tal manera que no sobrepase un número determinado, porque cuando ellas se sobreponen sobre estas otras bacterias van a ser responsables de cuadros relacionados con alteraciones a nivel de aparato gastrointestinal. Entonces, no nos olvidemos también de las arqueas mecanogénicas que tienen la capacidad de reducir
compuestos orgánicos pequeños como el anhídrido carbónico o el ácido acético lo van a reducir a metano en presencia de hidrógeno que se libera como consecuencia del metabolismo de las bacterias. Si hablamos de otro ambiente donde normalmente vamos a ver una microbiota, es el aparato genitourinario. Cuando hablamos del aparato urinario, generalmente la vejiga, tanto del hombre, de la mujer como del hombre, normalmente es estéril, no debería existir ningún microorganismo. ¿Dónde vamos a encontrar microbiota? A nivel de la uretra distal. Y los microorganismos que constituyen la microbiota de la uretra distal generalmente están relacionados con los microorganismos que rodean estos orificios, ¿no? Microorganismos de la tierra. La vagina es otro órgano donde también está tapizado por una mucosa, se expone al medio ambiente y tiene la característica de cambiar frecuentemente el tipo de microorganismos, esto en función a la actividad hormonal que presentan las mujeres. Las recién nacidas generalmente colonizan las vaginas mediante bacterias que provienen de la madre, son lactobacilos anaerobios. Pero estos lactobacilos, como no hay actividad hormonal, el pH cambia, se vuelve neutra en las niñas y entonces la microbiota se hace mixta de cocos y de bacilos, ¿no? Cuando empieza la actividad hormonal, producción de estrógenos, de producción de eh, eh, hormonas femeninas, eh, que empieza con la pubertad y termina en la menopausia, pues esta microbiota mixta constituida de cocos y bacilos nuevamente es reemplazada por estos lactobacilos aerobios y anaerobios, que son los que van a fermentar el glucógeno que se encuentra y van a producir ácidos, un pH ácido que no va a ser favorable para la instalación de algunos microorganismos que pueden entrar a esta vía, como ser, por ejemplo, las neiserias patógenas, la Neisseria gonorrhoeae, no soporta pH ácido y entonces como que protege de la instalación de estas bacterias. También es normal encontrar en la vagina de las mujeres en la actividad sexual, durante la actividad sexual, estreptococos del grupo anaeróbico. Bueno, hemos visto piel mucosas instaladas o colonizadas por microorganismos que cumplen esas funciones que hemos indicado anteriormente. Eh, Hemos hablado de la disbiosis. Hemos dicho que cuando la microbiota se altera, la microbiota intestinal principalmente se altera, pueden relacionarse con una serie de otros procesos patológicos, el autismo, la obesidad, etc. Y entonces se puede reemplazar esa microbiota alterada, esa disbiosis, mediante los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos como los lactobacilos, las bifidobacterias y los saccharomyces principalmente, que son microorganismos eh, buenos que cumplen aquellas funciones que hemos descrito de protección, de nutrición, de estimulación del sistema inmunitario y que no deberían eliminarse por acción de los antibióticos o una mala alimentación. Estos probióticos, estos microorganismos, los podemos ingerir de manera natural mediante el consumo de estos alimentos, como ser, por ejemplo, el yogurt, el kefir principalmente, los pepinillos encurtidos, el chucrut y algunos otros. Este miso es un preparado de soya, ¿no? La kombucha, no sé, es una levadura que he visto que muchas personas la cultivan dándole simplemente chancaca, agua y chancaca, y ahí desarrolla esto y se toman
lógicamente ese líquido lleno de levaduras que son considerados microorganismos probióticos. Y los prebióticos son los nutrientes de estos microorganismos, que los vamos a encontrar principalmente en la avena, en las frutas, el plátano, la manzana, las naranjas, la cebolla, los puerros, el ajo, los espárragos. Son alimentos que debemos consumir para mantener esta microbiota o estos probióticos. Ahora, estos son una forma natural de mantener a la microbiota intestinal. Ya se ha industrializado, digamos, se cultivan estos microorganismos y se los puede administrar bajo la forma de pastillas, comprimidos, cápsulas, en forma comercial, ¿no es cierto? Donde se colocan variedades de especies de los probióticos, nuevamente les repito, los lactobacilos, los bifidobacterias, las bifidobacterias y los Saccharomyces principalmente. Muy bien, con esto vamos a concluir nuestra clase. Muchas gracias por su atención.